Día a todos. Me parece que estamos en hora, son 10:05 para respetar la puntualidad del resto de las personas que ya se sumaron. Bueno, le agradecemos a todos y a todas por haberse inscrito en esta charla. Eh, la idea es que, bueno, Ignacio Sancio, el presidente del Polo, comente brevemente un poco la actividad y los objetivos de esta charla. Y bueno, luego les vamos dando la palabra a Luciano y a Reinaldo para que conduzcan. Así que Nacho, si querés ir arrancando. Bueno, vale, gracias a todos por sumarse. Eh, a ver, para nosotros actividades como estas en el polo son sumamente importantes de realizar y obviamente no lo podemos hacer en la medida en la que no encontremos un actor, socio, amigo, empresa, organización estratégica que nos acompañe en ese proceso. En este caso tenemos a los chicos de Universe y también de Datasec que tienen una propuesta súper interesante para contarnos en materia de una tendencia tecnológica que hace mucho, con muchos de los que están acá y otros que no están acá. Venimos dialogando, venimos conversando en materia de seguridad informática, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con el universo vinculado a esta tendencia mundial que muchas veces en el ecosistema local no es fácil encontrar un socio que trabaje estos temas. Diría que es bastante complejo y diría que muchas veces también encontramos soluciones que no terminan de resolver en su totalidad lo que se busca desde las empresas y de las organizaciones, con lo cual nos parecía que estaba muy bueno que se dé una actividad de estas características, que primero acerquemos partes, que conozcan todo el portfolio que tiene Datasec para poder compartir toda la experiencia que vienen desarrollando también en otras empresas y desde ahí que quede un vínculo. Así que les agradezco muchísimo el tiempo, ojalá que aprovechen un montón la charla, presentación de hoy y bueno, le doy el paso al resto del equipo. Muchísimas gracias a todos por participar. Bien, gracias Nacho. Bueno, Luciano, ¿querés hacer una pequeña introducción? Sí, claro. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar ahí. Gracias al Polo, gracias a Nacho, gracias a Alex y a todo este gran equipo que hace que las cosas pasen. Así que eso por un lado. Por otro lado, yo soy el CEO de Universe, que es un holding de compañías. Dentro de los verticales que tenemos en el holding, tenemos un vertical muy importante que, como bien decía Nacho, la exponencialidad de la ciberseguridad ya como una capa de negocio importante dentro del ecosistema de cualquier compañía, porque todo el mundo hoy usa tecnología y lo que no está entendiendo es que es necesaria la capa de seguridad, tanto en el desarrollo de una app como para la escala de la infraestructura. Así que para todos los que están ahí, les presento a Reinaldo, que es nuestro CEO de Datasec. Actualmente nosotros con Universe operamos en 8 países y con Datasec operamos en 6 países y hace más de 20 años con una experiencia enorme desde el punto de vista de la seguridad en su momento y ahora en la ciberseguridad, con muchos clientes de todo tipo que van desde gobiernos, empresas, corporaciones y demás. Y bueno, estamos articulando un poco con todo el equipo del Polo y ver cómo podemos sumar y sinergiar de alguna manera, acompañando tanto a las compañías, a las empresas, a las startups y a las grandes corporaciones, como directamente ayudarlas en tener una referencia sobre la ciberseguridad. Actualmente Datasec tiene muchas certificaciones a nivel global, lo cual nos permite entrar y penetrar mucho el mercado, eso es muy importante. No somos chicos que estamos jugando al hacking ético, sino que somos una compañía bastante, y diría, seria. Así que bueno, los dejo con Rey, gracias a todos por estar ahí y ojalá nos encontremos pronto presencialmente. Gracias Lucho, gracias Ignacio, gracias Alex. Bueno, muy buen día para todos, un gusto estar aquí con ustedes. Como comenta Lucho, bueno, yo soy socio director de Datasec. Datasec es una empresa que tiene ya más de 35 años en América Latina, brindando servicios y soluciones, primero arrancando por el mundo, digamos, de la seguridad de la información y de hace ya muchísimo tiempo trabajando fuertemente en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. El objetivo de esta charla no es aburrirlo con los servicios de Datasec, sino charlar básicamente
del escenario de riesgo en el cual nos encontramos, que se encuentran las empresas, cuál es el escenario en la Argentina en este momento en la materia y cuáles son las principales buenas prácticas a implementar en las organizaciones, tanto a nivel de gestión como también a nivel más técnico de controles de ciberseguridad. Así que bueno, espero que sea de provecho para todos y voy a empezar a compartir mi pantalla de momento y espero que así sea, ¿no? Se está viendo, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, un poco, como decíamos, el título que charlamos es lo que tiene que ver con proteger la innovación, ¿no? Es decir, la ciberseguridad como una clave para el desarrollo y crecimiento empresarial. Yo creo que aquí el concepto clave que queremos destacar con esto es que la ciberseguridad no es un tema más de las organizaciones, tiene que ver con la viabilidad y la continuidad del negocio, ¿no? Es decir, estamos viendo cada vez más escenarios de empresas que se encuentran ante una disyuntiva y es pagar o dejar de existir, ¿no? Es decir, pagar un rescate o básicamente dejar de operar, dejar de existir por no haber invertido en su momento en los controles adecuados para poder prevenir, para poder recuperarse, para poder responder ante un incidente de ciberseguridad, ¿no? Es decir, creo que hoy muchos hemos escuchado la frase que ya no se trata de si tuviste o no un incidente, sino cuándo lo vas a tener, ¿no? Entonces ese es el mundo de la ciberresiliencia en la cual tenemos que trabajar y es estar apuntando sobre todo a prevenir, a detectar, pero también entender que tenemos que estar preparados para responder y para recuperarnos de un incidente de ciberseguridad que cada vez se hace más probable, lamentablemente, que nos afecte, ¿no? Entonces, esos son algunos de los conceptos que queremos destacar hoy, ¿no? Es decir, no se trata simplemente de un tema de preventivo, de defensa, sino que se tiene que tratar también con bueno, la continuidad de nuestra organización, la viabilidad de nuestra organización. También hoy es un diferencial y en muchos casos es un requisito básico del negocio para muchas empresas del polo, del área de innovación que quieren brindar servicios, que quieren exportar servicios, que quieren trabajar con clientes de clase mundial. Obviamente nos van a preguntar cuál es el nivel de ciberseguridad de nuestra empresa, en qué medida estamos trabajando, qué certificaciones tenemos, qué tan consciente está nuestro equipo profesional de la materia, qué tantos controles realmente tenemos implementados, ¿no? Entonces, tenemos que ver esto también como una prioridad estratégica de cualquier empresa del rubro de tecnología, del mundo de la innovación, que tenga propiedad intelectual que quiera proteger. Y también en el contexto del polo, verlo también como un tema no solamente de mi empresa, sino del sector, ¿no? Y del polo en conjunto probablemente también, porque cada vez más un incidente de ciberseguridad que afecta a una empresa puede tener ramificaciones que afecten a muchísimas empresas que son parte de esa cadena de servicios, parte de esa cadena de valor, o un sector como puede ser el sector financiero o puede ser el sector tecnológico que se ve afectado por un único incidente que explota alguna vulnerabilidad que afecta a muchísimas organizaciones, ¿no? Entonces también tenemos que ver esto como un tema de sector y no solamente de nuestra empresa, colaborando, trabajando de forma colaborativa entre todos en la medida de lo posible. Bueno, a ver, ¿cuál es el escenario, no? ¿Cuál es el contexto actual que nos encontramos a nivel internacional o, bueno, más específicamente en el caso de la Argentina? ¿Cuáles son los escenarios de riesgo? ¿Cuáles son los principales incidentes que se están dando en el país en este momento? Creo que cualquiera que esté atento a Twitter, a las redes, ha visto la cantidad impresionante de noticias vinculadas a fuga de datos de distintas empresas, de base de datos de el sector financiero, del sector de consumo, del sector de la salud. O sea que creo que no estoy diciendo nada revolucionario cuando afirmo que está pasando de todo y muchísimo más está pasando que ni nos enteramos, ¿no? Entonces, esto creo que es un escenario global. Desde hace ya muchos años, distintos informes del Foro Económico Global, de distintas organizaciones establecen como la ciberseguridad o, digamos, la ciberinseguridad como uno de los principales riesgos que enfrentan no solo las empresas, sino los países en su conjunto, ¿no? Es decir, tenemos casos recientes de países de Latinoamérica, como el caso de Costa Rica, hace relativamente poco tiempo, que tuvo un incidente que afectó a todo el Estado en Costa Rica, no se podían pagar jubilaciones, no se podían pagar sueldos, se secuestraron los datos de historia clínica del sector público de la salud, o sea, un incidente que afectó al país en su conjunto, ¿no? Entonces esto
es un tema que viene no de ahora, desde hace ya muchos años, desde antes de la pandemia. La ciberseguridad estaba como el principal riesgo operativo que afecta a los países y a las empresas en muchos aspectos. También hay informes del sector de seguros, las empresas compañías de seguros. Eso es algo que en nuestra región no se vende mucho, pero en Europa, en Estados Unidos, las empresas tienen cobertura de seguros contra incidentes de ciberseguridad. Eso también habla un poco del nivel de madurez del sector y de los países, que en la medida que hoy en América Latina es muy difícil conseguir un seguro para que de alguna manera nos ayude en el caso de un incidente de ciberseguridad. Pero de este reporte que genera Allianz, que es una compañía de seguros, dice que los ciberincidentes son también el principal riesgo operativo de las empresas a nivel global, ¿no? Entonces esto también de vuelta reforzando esto por encima de otros escenarios de catástrofes naturales, de cambios en la legislación, de fuego, explosión, incidentes más del mundo físico, ¿no? Es decir, los ciberincidentes están hoy como algo que tiene una alta probabilidad de ocurrencia y en muchos casos un impacto catastrófico para muchísimas empresas. Lamentablemente lo que ha pasado es que todavía no se ha dado el cambio cultural o mental en muchas empresas que visualizan el escenario de incendio de un depósito, pero no visualizan el escenario de un secuestro de toda nuestra base de datos, de toda nuestra red y la imposibilidad real de facturar, de trabajar, de atender reclamos, de atender solicitudes de nuestros clientes, de responder un correo electrónico, de atender llamadas por la central telefónica, en algunos casos la imposibilidad incluso de abrir la puerta, digamos, de la empresa porque tenemos tarjetas que no están funcionando, ¿no? Entonces, esto es un escenario global cada vez más importante. En América Latina, desde hace muchos años también, los ciberincidentes en este reporte de Allianz son el principal riesgo operativo por encima de otros escenarios de interrupción en la cadena de suministro, interrupciones en el negocio, que en muchos casos los problemas operativos de las empresas también son por ciberataques, ¿no? En el caso específico de la Argentina, este informe de Allianz incluye a la Argentina, incluye a Brasil también, como algunos países de América Latina, y también por encima de otros problemas que tiene la región o que tiene la Argentina, también aparece en este informe como el riesgo operativo más importante de las empresas argentinas, ¿no? Por encima de otros problemas macroeconómicos, problemas sociales, por encima de cambio climático, por encima de temas legislativos, figura como el principal riesgo operativo que enfrentan las empresas sin importar el sector. Yendo a sectores más específicos a nivel global, el sector tecnológico, desde hace muchos años, los ciberincidentes figuran como el riesgo operativo más importante, en el sector financiero también, en el sector de gobierno, en el sector de la salud también. Por lo cual, en definitiva, el escenario global y en la región y en la Argentina es que la ciberseguridad nos tendría que estar importando y mucho. Yendo a datos un poco más específicos, tratamos de buscar información de distintas fuentes. Este es un informe de ITU, que es la International Telecommunications Union, es una organización como puede ser la ISO, hay muchos estándares ISO, ITU, y en este caso la ITU hace un informe cada cierto periodo de tiempo, el más reciente es del 2020, ya tiene 4 años, que evalúa el nivel de madurez de ciberseguridad de los países del mundo. Este informe lo pueden buscar, está publicado en internet, el más reciente es este, y Argentina figura en el lugar 91 de los países del mundo con respecto a su nivel, digamos, de madurez en aspectos relacionados con la ciberseguridad, ¿no? Es decir, y ahí vemos, bueno, el uno del mundo es los Estados Unidos, el uno de las Américas es Estados Unidos, y Argentina figura en el lugar, me estoy tapando acá, dice 15, ¿no? En América, digamos, ¿no? Y el 91 en el mundo, ¿no? Es un lugar relativamente bajo, podríamos decir, digamos que está en la mitad de tabla para abajo de los países del mundo, y en América Latina también obviamente aparece también bastante abajo en la región. Es importante pensar que, por ejemplo, el caso de Costa Rica que les comentaba, pasó hace menos de 4 años, si no me equivoco, y Costa Rica está bastante por encima de Argentina en este ranking, por lo cual, bueno, en definitiva, la gran mayoría de los países de América Latina están en un escenario de riesgo importante por distintas debilidades a nivel del marco legal,
del marco, digamos, de capacidades locales, a nivel de capacitación, concientización en tema de ciberseguridad, de tener centros de respuesta a incidentes, ante incidentes de ciberseguridad. En la Argentina hay solamente el de la ciudad de Buenos Aires, que atiende, entiendo que a todo el país, pero en muchos otros países hay muchos más centros de respuesta a incidentes. Para poner un ejemplo comparativo, es decir, no comparativo, en Uruguay hay dos, bueno, en la Argentina hay uno solo y obviamente es más de 10 veces mayor en su población y en muchísimos otros aspectos, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos ahí también de tecnología, de infraestructura, legales y de capacidades nacionales en temas de ciberseguridad. Yendo a incidentes, bueno, creo, como decía, hay todos los días. A mí no me gusta a veces hablar de casos concretos de empresas porque uno nunca sabe el que está escuchando, está entendiendo y cada vez más lamentablemente tenemos el riesgo de que nos toque, pero creo que hay muchísimos casos que están saliendo día tras día en la prensa, en Twitter, etcétera. Simplemente algunas cosas que quiero mostrar acá es algunos informes que se presentaron este año, el año pasado, ¿no? Que habla de un crecimiento enorme en la cantidad de incidentes de ciberseguridad que están afectando a la Argentina, ¿no? Un informe de Cisco que habla de más de un 48% en el crecimiento de los ataques que afectan a la nube, más de un 20% en ataques que afectan a las redes, más de millones de ataques, de escaneos, de distintos tipos de incidentes de ciberseguridad que afectan a las empresas en Argentina, informes de Forti, informes de Checkpoint, informes de muchas otras organizaciones que hacen claro el escenario en el que estamos viviendo en la región y particularmente en la Argentina también. Una fuente que me parece interesante es un sitio que se llama Me Filtraron, que es bueno, de unos chicos argentinos también que difunden información vinculado a... es una empresa hermana de otra empresa que difunde muchísima información de incidentes que se publican en la dark web, pero en esta base que es muy parecida a Java Bean Pound, que es otra base también muy conocida a nivel internacional, en la cual uno puede consultar si sus datos personales se vieron afectados por algún incidente de ciberseguridad. Y acá vemos cómo, en esta gráfica súper interesante, se ve cómo del 2020 al 2023 pasamos de tener menos de 10 incidentes en el cual había exposición importante de base de datos con datos de ciudadanos argentinos al año pasado que hubieron casi 90, y en lo que va del 2024 ya vamos en torno de 50, por lo cual obviamente este año vamos el primer trimestre, este año va a superar ampliamente la cantidad de incidentes, y hay hoy más de 12 millones de datos personales, con datos de documentos, con datos de otro tipo de ciudadanos argentinos publicados, por lo cual claramente estamos hablando de un número que creció de forma impresionante en los últimos 3 años, y el año pasado ha sido increíble la cantidad de fugas que se han difundido. En lo que va del 2024 también lo vemos, y otro tipo de incidentes. Obviamente, cuando hay una fuga muchas veces hay otra cosa, que es un ransomware, ¿no? Y los incidentes de ataque no es solamente que se hace público, sino que se hace público porque no pagamos, y en muchos casos también nos cifraron la información de la empresa, ¿no? O sea, tenemos el escenario de ransomware y el escenario de data breach o de fuga de datos, que se está haciendo cada vez más común, y en muchos casos un escenario híbrido, digamos, que afecta a muchísimas empresas y organismos públicos en lo que va de este año y en los últimos años. Que de vuelta, tampoco es que nos debería de llamar muchísimo la atención si vemos, bueno, que en definitiva los ataques están creciendo sistemáticamente, y el nivel de madurez de las organizaciones en Argentina en aspectos de ciberseguridad no es especialmente alto, ¿no? Si obviamente esa combinación, digamos, de vulnerabilidades importantes y probabilidad de ataque cada vez más alto hace que estemos bastante regalados, digamos, por decirlo de una manera, a que nos afecte a nuestra empresa, ¿no? En otros años, tal vez el escenario era el mismo a nivel de vulnerabilidades, estábamos también muy expuestos, pero no estaban ocurriendo tantos intentos de ataque. Eso hoy, básicamente, tenemos que asumir que al otro día que publicamos un equipo a Internet, nos van a estar escaneando inmediatamente, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados y tener un nivel básico de madurez en materia de ciberseguridad antes de brindar cierto tipo de servicios y soluciones digitales.
para hablar de otros datos, en este caso muy específico de los Estados Unidos, pero para ver de la tendencia, ¿no? Es decir, el FBI tiene una oficina que recibe básicamente todas las denuncias y reclamos de ciudadanos y empresas de los Estados Unidos que fueron víctimas de un incidente vinculado a Internet, ¿no? Un ataque por Internet, un fraude, algún tipo, digamos, de delito que tiene una connotación vinculada a Internet o digital. En el año pasado, solamente ciudadanos y empresas de los Estados Unidos denunciaron pérdidas por más de 12 billones de dólares, ¿no? Estamos hablando de empresas o ciudadanos que llamaron al FBI y le dijeron, me robaron $10.000, caí en una estafa y me robaron $10.000, giré plata donde no tenía que haberla girado, me robaron $10.000 o caí en un ransomware y pagué miles de dólares para poder recuperar la información. Y lo impresionante es ver también aquí la tendencia, ¿no? Es decir, cómo viene creciendo año tras año, ¿no? En el 2020 hablamos de 4 billones de dólares y estamos en el 2024, en el 2023 se reportaron 12, ¿no? En el 2022 10, 2 billones de dólares pasaron del año pasado, del 2022 al 2023. Y los principales incidentes y escenarios de fraude, esto obviamente afecta mucho a personas, por lo cual no es exactamente el escenario que afecta a una empresa, pero nos cuenta un poquito del tipo de fraude y más rentable que está ocurriendo, fraude de inversión, mucho vinculado al mundo cripto, de gente que cae en malas inversiones o estafas, 4.5 billones de dólares de empresas o de personas que denunciaron. El escenario de Beck ya es un escenario que afecta a muchísimas empresas, que es el Business Email Compromise o Email Account Compromise, que es un fraude por correo electrónico, ¿no? En el cual tiene que ver con las debilidades en los procesos de las empresas, por ejemplo, a la hora de hacer un pago, ¿no? Es decir, a la hora de hacer un giro. Nos llega un correo de un proveedor que nos dice que cambió su cuenta bancaria y que ahora no trabaja más con el Banco Nación y trabaja con el Banco de Hong Kong, ¿no? Y en vez de girarle el pago a donde tendríamos que girarlo, lo giramos a otro lado. Esto afecta a miles de empresas también a nivel global, con 3 billones de dólares de vuelta de giros que salieron a donde no tendrían que haber salido, un fraude del CEO, engaños, básicamente explotando aspectos de ingeniería social o de otro tipo por correo electrónico. En el caso de ransomware es bastante más bajo el número que aparece acá, 60 millones de dólares, pero también y también hay que pensar que esto es lo que la gente y las empresas reportaron, ¿no? Reportaron. Un porcentaje probablemente menor, obviamente, si bien en Estados Unidos se reporta probablemente mucho más que en América Latina, son números también parciales, ¿no? Entonces, en resumen, está pasando de todo, estamos en un escenario de debilidad, estamos en un escenario de exposición, no podemos asumir que nadie va a tener interés en atacarnos a nosotros, tenemos que asumir que lamentablemente, si es valioso para nosotros, ya tiene valor para un tercero porque lo va a poder utilizar como palanca para un chantaje, lo va a poder utilizar como palanca para un rescate, o lo va a poder utilizar como palanca para difundirlo a nivel público, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este escenario tenemos que entender la importancia de trabajar en ciberseguridad y trabajar también de forma inteligente, ¿no? Y ver, bueno, cuáles son los principales procesos, cuáles son los principales controles que tenemos que trabajar, cuáles son los escenarios de ciberataque más comunes, cuáles son las vulnerabilidades más comunes que explotan, y trabajar fuertemente en eso en primera instancia, ¿no? Entonces, básicamente nosotros separamos la charla en dos grandes grupos, uno que tiene que ver con los procesos de gobernanza o de gobierno y gestión de las empresas, ¿no? Es decir, no todo es tecnológico a la hora de evitar un ciberataque, ¿no? Es decir, obviamente si yo trabajo, por ejemplo, en la capacitación de las personas, voy a poder tal vez ayudar a que se eviten muchos incidentes de ciberseguridad porque la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces hay mucho que tiene que ver con gestionar, con asignar roles, con asignar responsabilidades, con tener conciencia y trabajar en la medida de nuestras capacidades en ese tema, ¿no? Entonces ahí, obviamente que para ser ciberresiliente, para estar preparados, tenemos que invertir en este sentido. Tenemos que trabajar en evaluar los riesgos de nuestra empresa,
cuáles son los activos de información más importantes de nuestra empresa, cuáles son las joyas de la corona de la empresa y que tenemos que proteger especialmente, dónde se nos va la vida si mañana tenemos un ciberataque, y en definitiva trabajar fuertemente en gestionar esos riesgos, ¿no? Es decir, hoy decimos, bueno, ¿cuáles son los principales escenarios de riesgo? Fuga de información. Nos robaron la base de datos con los datos sensibles de todos los clientes de la empresa. Lo hicieron público, salió en el diario. ¿Cuál es el escenario para nuestra empresa? ¿Es catastrófico? Bueno, obviamente es un escenario de riesgo que tenemos que trabajar y reducir nuestra exposición, ¿no? Trabajando en controles, trabajando en concientización, trabajando en gestionar vulnerabilidades, trabajando en el desarrollo seguro, en concientizar a nuestros equipos de desarrolladores, educar a nuestro equipo de desarrolladores, etc. El escenario de ransomware, bueno, también cada vez más probable. ¿Cómo son nuestros controles? ¿Tenemos buenos respaldos? ¿Los respaldos están offline, están fuera de la empresa o por lo menos no están expuestos al mismo escenario de un ransomware que se comió todo, se comió servidores de producción, pero también que se comió respaldos o también los borró todos los respaldos en un escenario en el cual no tenemos otra alternativa que pagar o cerrar, ¿no? Es decir, entonces, bueno, estos escenarios, que de vuelta, tenemos esas amenazas y tenemos un escenario de debilidades. ¿Tenemos controles adecuados? ¿Tenemos personal capacitado? ¿Tenemos procesos robustos en aspectos, digamos, de gestión de proveedores, de gestión del personal, de concientización, de procesos operativos robustos a la hora de validar la autenticidad de un correo, la autenticidad de una solicitud? Nuestra infraestructura tecnológica, ¿qué tantas vulnerabilidades tiene? Bueno, esos son nuestros temas en los cuales tenemos que trabajar fuertemente para que, bueno, en definitiva, reducir nuestra exposición a ser víctimas de un ciberataque, ¿no? En ese sentido, hay muchísimos marcos de referencia a nivel internacional. No es necesario inventar la pólvora para nada. Hay muchísimas buenas prácticas que, según el sector en el que estamos, podemos tomar como referencia, o en muchos casos son una obligación. Obviamente, si somos una empresa del sector financiero, tengo que cumplir con la regulación del Banco Central de la República Argentina. Si trabajo a nivel bancario, tengo que cumplir con otros marcos de referencia. Si trabajo en el medio de pago, fintech, tarjetas de crédito, hay otros marcos de referencia, obviamente, o hay otros más genéricos como la ISO 27001 que aplica a cualquier empresa sin importar el rubro, tamaño o sector, ¿no? Entonces, todo esto es público, toda esta información está disponible, podemos bajar las bases de conocimiento y empezar a trabajar con eso. Lo primero que nosotros recomendamos es saber cuál es nuestro estado de situación, ¿no? Es decir, esto es como no ir al médico en los últimos 20 años, tener 60 años y pensar que está todo bien. Bueno, estoy teniendo tal vez un poco de pensamiento mágico, ¿no? Es decir, si no hice nada en los últimos años, tal vez no me va a dar muy bien, pero lo primero que tengo que hacer es tener una foto de mi realidad para, en base a eso, empezar a trabajar fuertemente en aquellos temas más prioritarios. ¿Dónde estoy más expuesto? ¿Cuáles son los riesgos más altos que tiene mi empresa? ¿En dónde tengo que poner el foco? Porque si no, capaz que nos desmoralizamos, ¿no? Hay tanto por hacer que decimos, bueno, ¿por dónde arranco? Bueno, hay obviamente formas de hacer un rápido diagnóstico, un análisis de riesgo, ver cuáles son nuestras principales vulnerabilidades y, en base a eso, empezar a trabajar fijando los objetivos, fijando los plazos, asignando roles y responsabilidades, siguiendo las mejores prácticas, ¿no? Es decir, decimos, los marcos de referencia están, y con eso podemos trabajar fácilmente. Los procesos, bueno, algunos de los principales procesos que tenemos que establecer en nuestra empresa son, por ejemplo, de sensibilización, ¿no? De concientización. La gente recibe una básica educación en temas de ciberseguridad. La gente entiende para qué son las contraseñas, por qué no las puede publicar en Internet, por qué tienen que ser robustas. El equipo de desarrollo de software le dimos una educación básica de cómo programar de forma segura, cuáles son las principales medidas de ciberseguridad que cualquier aplicación, cualquier sitio que publiquemos tiene que tener. Tenemos un proceso de evaluación de riesgos, de estar periódicamente viendo
cuál es nuestra situación, qué está pasando en la plaza, ¿no? Es decir, a veces uno no tiene por qué necesariamente aprender de los errores propios, podemos aprender de los errores de los demás. Eso es ser sabio, digamos, ¿no? Es decir, bueno, y ver qué está pasando. Si le está pasando todo esto en la plaza y no me pasó a mí, ¿no será que no me pasó a mí porque he tenido suerte nomás? Es decir, porque nadie me miró todavía. Es decir, ¿qué tan preparado estoy, ¿no? ¿Qué tanto estoy monitoreando mi ciberseguridad? ¿Cómo estoy manejando los usuarios? ¿Cómo estamos manejando las vulnerabilidades? Bueno, todo eso primero arranca como un tema formal, de gestión, de asignar roles. ¿Quién se encarga de esto? Todos somos responsables de la ciberseguridad. Básicamente eso significa que nadie lo es, ¿no? Si no hay claras responsabilidades, si no hay un encargado de seguridad, un CISO, un ayudante del CISO, alguien que tenga tiempo especialmente dedicado a esto para estar velando por la ciberseguridad de la empresa, por la protección de los activos digitales de la empresa, bueno, difícilmente las cosas van a estar muy bien, ¿no? Entonces, esos son temas de gestión, roles y responsabilidades, procesos operativos, obviamente un mínimo presupuesto, pero también muchas veces pensamos, bueno, todo esto es muy caro. Sin duda que hay inversiones que hacer, pero hay otras cosas que no son inversiones tan costosas, sobre todo son ponerle tiempo, ponerle pienso, ponerle dedicación y foco también a nivel de la más alta dirección de las empresas, ¿no? Porque, de vuelta, como decíamos, no se trata solo de un tema tecnológico, se nos va en muchos casos la vida de la empresa por no haber puesto foco en esto. Y el día que nos pase algo, nos vamos a querer matar por no haber invertido tal vez muchísimo menos de lo que nos terminó saliendo esa recuperación y del costo que tuvo en todos los aspectos ese incidente de ciberseguridad, ¿no? Entonces, trabajar en procesos de gestión de la ciberseguridad, de gestión de la seguridad de la información, de gestión de riesgos, de monitoreo, pero también en procesos operativos que a veces no tienen nada que ver con tecnología, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, bueno, ¿cómo es el proceso de compras? ¿Cómo es el proceso de gestión de proveedores? ¿Cómo es el proceso de pagos? Yo recibo un correo de un proveedor que me dice que cambió la cuenta bancaria y lo doy por válido automáticamente simplemente porque llegó un correo. Bueno, no es una buena idea, porque obviamente así hacemos que muy fácilmente alguien mande un correo haciéndose pasar por un proveedor y la próxima vez que le vayamos a pagar ese proveedor, la plata fue a parar a donde no tenía que haber ido, ¿no? Es decir, entonces hay muchos aspectos que son de gestión interna de la empresa. Acá también tenemos que saber diferenciar. Hoy en el mundo de la ciberseguridad tenemos dos escenarios de ciberataques. Ataques que en definitiva lo que hacen es explotar la tecnología para lograr un fin que no es tecnológico. Si yo uso un correo electrónico para engañarlos a ustedes y que me giren el pago de un proveedor a mi cuenta, no exploté ninguna vulnerabilidad de infraestructuras tecnológicas, exploté una vulnerabilidad de procesos operativos, exploté una vulnerabilidad humana, ¿no? Usé la tecnología como un canal, pero perfectamente lo podría haber hecho por teléfono o les podría haber mandado una factura diciéndole que el gerente general ya la autorizó a ver si el área de pagos me la paga, ¿no? Es cosas que pasaban antes, digamos, del mundo digital también, ¿no? Entonces eso simplemente es una transformación digital del delito, digamos, que se da también. Y lo otro escenario, bueno, sí, ciberataques que explotan nuestra tecnología, nuestras debilidades tecnológicas y por ende tenemos que trabajar fuertemente en controles digitales, ¿no? Entonces, pero son escenarios distintos, ¿no? Y en muchos casos las medidas también son diferentes. En un tema es educación, capacitación, concientización, explicarle a la gente lo que es un phishing, lo que es un engaño, lo que es un correo fraudulento, saber leer un correo, saber mirar el origen de un correo, saber que nadie nos va a pedir cierto tipo de cosas por correo, no debería de pedirnos cierto tipo de cosas por correo o por teléfono. A veces el problema es que la cultura de la empresa no ayuda, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a que es normal que el gerente general me llame por teléfono y me diga, che, Rey, girame cuánta plata hay en la cuenta y girar plata a tal lado, bueno, lamentablemente voy a estar expuesto a que alguien se haga pasar por el gerente general y me haga hacer algo que no debería haber hecho. Por eso la importancia de los procesos operativos internos, ¿no? Y de estar
educados y capacitados para poder detectar cierto tipo de engaños. Y también ahí también toca la pata tecnológica, que nuestro correo electrónico tenga buenos filtros de phishing, de engaños, de software malicioso, etcétera, etcétera, y bueno, de alguna manera nos ayude a darnos cuenta, ¿no? Pero ahí, bueno, hay dos patas distintas, ¿no? Algunas que son de gestión, de gobernanza, de capacitación permanente del personal, de las áreas del negocio y de ciertas áreas clave, como puede ser recursos humanos, personas, como puede ser pagos, compras, etcétera, ¿no? Entonces, esos son escenarios clave. Otros temas también claves de concientización y de procesos que de vuelta son de gestión es el área de desarrollo de software, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo estamos desarrollando software en nuestra empresa? O si somos una empresa de desarrollo de software que vendemos eso, ¿estamos siguiendo buenas prácticas de desarrollo de software? ¿Nuestra gente tuvo una capacitación básica en la materia? ¿Nuestro software es seguro? ¿Qué nos están pidiendo nuestros clientes? ¿No? ¿Cómo estamos educando a nuestra gente? Ni que hablar de nuestra infraestructura tecnológica llegado. El caso vamos a hablar un poquito más adelante, pero estos son también temas de gestión, ¿no? De gestión también de proveedores que vamos a ver en el siguiente slide, pero también de respuesta a incidentes. ¿Estamos preparados para un incidente? Si mañana hay un incidente grave en la empresa, ¿qué hacemos? ¿No? Es decir, muchas veces con Lucho hemos estado charlando con empresas que me dicen, ¿ustedes nos pueden ayudar en el caso de un incidente? Sí, por supuesto que te puedo ayudar, pero primero tenemos que habernos preparado para eso, porque si yo aterrizo en una empresa que está sufriendo un incidente catastrófico de ciberseguridad, en muchos casos va a ser muy difícil que lo ayude, ¿no? Porque tal vez lo que voy a hacer es el análisis forense. Voy a decirte todo lo que salió mal y por dónde te ingresaron y todas las vulnerabilidades que explotaron, pero lo ideal hubiera sido que tú primero hubieras podido prevenir el incidente y si no, por lo menos en el caso que empezó a ocurrir, hubieras hecho las cosas de la mejor manera posible, siguiendo un plan, siguiendo una estrategia de recuperación, porque lamentablemente muchas veces lo que pasa es que ante un incidente las empresas lo que hacen es empeorar aún más la situación. Porque como no saben bien lo que tienen que hacer, lo que hacen está todo mal, ¿no? Es decir, y tenían un respaldo y en vez de usarlo bien, lo sobrescriben. Tenían un disco que se podría haber tal vez recuperado y les pasan por arriba los respaldos, etcétera, etcétera. Y en definitiva, destruyen la capacidad de recuperación o destruyen los registros de por dónde nos atacaron o gestionan mal tal vez también eventualmente la posibilidad de una negociación con el atacante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados y tenemos que también probar esos escenarios, nuestra capacidad de detección temprana, nuestra capacidad de respuesta temprana, son aspectos que tenemos que probar, ¿no? Porque si no, en definitiva, el día que pase algo, y eso de vuelta, no está en nuestra cultura en Latinoamérica, pero lamentablemente el escenario ya no es el de, bueno, hay que probar un incendio, ¿no? Tenemos que probar un escenario que se hace cada vez más, lamentablemente, probable que ocurra. Entonces tenemos que tener ciertas medidas básicas de gestión. Hablamos también de gestión de proveedores, ¿no? Es decir, y eso, muchas empresas en la región en realidad están trabajando en ciberseguridad porque se lo piden los clientes. Y eso también tiene que ver, obviamente, con nuestra capacidad de atraer buenos clientes. Como proveedores tenemos que tener niveles maduros de ciberseguridad, porque si no, las empresas importantes a nivel mundial, lo básico que hacen es preguntarnos y hacernos un hacking, hacernos un escaneo, hacernos una auditoría del nivel de ciberseguridad de nuestra empresa, ¿no? Pero a nosotros como empresa también tenemos que exigir lo mismo a nuestros proveedores, ¿no? Muchas veces asumimos que el proveedor sabe, y el proveedor capaz que sabe, pero es amarrete, es económico, no invierte en ciberseguridad, y si nosotros no se lo pedimos, no tiene por qué hacerlo, y lo va a hacer en virtud de su criterio, ¿no? Entonces, es importante, obviamente, y es un tema de gestión. ¿Qué le pedimos a los proveedores? ¿El contrato dice algo? ¿Le exigimos un nivel básico de ciberseguridad? ¿Le exigimos un nivel de servicio básico? ¿Dónde está guardando la información de la empresa? ¿La está respaldando? ¿La está cifrando? ¿La está protegiendo? ¿El equipo profesional de mi proveedor sabe algo de ciberseguridad? Si no lo estamos gestionando a nivel de un proceso operativo, probablemente la respuesta es que no, que va a ser lo mínimo que le hayamos pedido.
Y por último, vamos a ver un poquito algunos de los principales controles técnicos. Obviamente, la lista es muy grande, el escenario depende de cada empresa, pero hay algunos temas, digamos, que son los que más valor aportan, ¿no? Es decir, en definitiva, para reducir nuestra exposición, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el escenario de un ataque de ransom, ¿no? Es decir, ese escenario en el cual, de alguna manera, logran ingresar a nuestra empresa, a nuestra infraestructura y nos secuestran la información, nos cifran la información y nos piden un rescate a cambio de devolvernos el acceso a los datos, o incluso en el escenario hoy que se está dando cada vez más combinado. Nos cifraron la información, pero también la tienen. Entonces nos piden que le paguemos para recuperar el acceso a la información, pero también para que ellos no la hagan pública. Estamos en el peor escenario que nos podemos imaginar, ni que hablar si perdimos respaldos o no tenemos respaldos. Estamos claramente en el horno, podríamos decir. Entonces, ¿cómo ingresan los ataques de ransomware a las empresas? ¿Por dónde? ¿Qué vector es el que explotan? Bueno, es un informe de Coware, que es una empresa especializada en el mundo de ransomware, que dice, bueno, en el último año pasado, los principales escenarios fueron RDP compromise, esto es acceso remoto comprometido, es decir, vulnerabilidades en el acceso remoto a nuestra empresa, ¿no? Por vulnerabilidades del RDP, por vulnerabilidades de la VPN. Después, el otro escenario es un phishing, engañaron a alguien de la empresa y esa persona dio doble clic es donde no tenía que haber dado doble clic y instaló un software malicioso en nuestra infraestructura que luego se dedicó a trabajar todo el fin de semana. Eso obviamente, hoy el escenario es más combinado, nada es una sola cosa, hay una combinación de cosas. El otro escenario, vulnerabilidades de software. Tengo un Forti como firewall que está en la versión 6.0, que tiene vulnerabilidades críticas conocidas hace meses y no parcheamos a tiempo y nos entran por ahí, no tenemos segundo factor de autenticación. Y lamentablemente está creciendo mucho el porcentaje de casos que no sabemos exactamente por dónde entró, ¿no? Es decir, que es una combinación, credenciales expuestas que aparecen en Internet, en la dark web, y un escenario de phishing, engañan a alguien y explotan vulnerabilidades y en base a ese combo, bueno, logran ingresar a nuestra infraestructura y luego explotando otras vulnerabilidades. Por ejemplo, nuestra red no está segmentada de nuestra empresa, por lo cual hace que libremente un ransomware pueda cifrar toda la red, ¿no? Porque no hay compartimentización, no hay segmentos, y el ataque va a ser generalizado, masivo, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, a nivel de vulnerabilidades, en realidad el año pasado se reportaron miles de vulnerabilidades, unas 26.000 vulnerabilidades que se dieron a conocer en el 2023, pero en realidad las que tienen una prueba de concepto viable son 7.000, y de esas 7.000, las que realmente están siendo utilizadas de forma masiva, se reduce bastante. Entonces, ahí es el tema de hacer la gestión de vulnerabilidades de forma inteligente. ¿Cuáles son las vulnerabilidades que se están explotando hoy de forma generalizada por los principales ataques de ransomware, ¿no? Son problemas de tal o cual tipo. Bueno, tenemos que trabajar fuertemente en esas, porque a veces nos envían un reporte de vulnerabilidades que tiene miles de vulnerabilidades y ¿por dónde arrancamos? Bueno, por esta, por las que son críticas, pero porque son críticas porque son las que se están viendo en el campo, son las que se están explotando de forma activa día a día, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos lleva a un proceso clave, gestión de vulnerabilidades. Estamos haciendo un escaneo de vulnerabilidades, estamos haciendo un hacking ético periódico de nuestra infraestructura, de nuestro sitio web, de nuestro sitio transaccional, de nuestra app. Estamos buscando la dark web por credenciales expuestas de nuestra empresa. Estamos haciendo un escaneo interno de nuestra red para ver cuáles son las principales vulnerabilidades a nivel de infraestructura. Si no lo estamos haciendo, capaz que uno dice, mira, yo no necesito hacerlo porque sé que está todo mal, pero el problema ahí es que vivimos en un escenario de oscuridad. Aunque sepamos que haya muchas cosas por solucionar y que hay muchas cosas que están mal, es importante saber por dónde arranco, ¿no? Entonces, hacernos un escaneo para ver cuáles son las más críticas, cuáles son las que se están explotando hoy, cuáles son las que es crítico que parchee rápidamente, ¿no? Y bueno, por eso la gestión inteligente de vulnerabilidades, poner foco en esas, trabajar en eso, pero para eso tengo que hacer un escaneo, tengo que tener
un servicio, tengo que tener herramientas y tengo que trabajar también rápidamente. Lamentablemente, muchas de las vulnerabilidades hoy, el tiempo entre que se hacen pública la vulnerabilidad y hay un exploit desarrollado está bajando muy rápidamente. Algunas del año 2023, en menos de 3 semanas ya había un exploit disponible para utilizar, para explotar muchas vulnerabilidades. Por lo cual no puedo decir, no, mi política es las críticas con un mes, ¿no? Con un mes lamentablemente en muchos casos no está dando porque el exploit aparece antes de ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que poner el foco en eso. Gestión de vulnerabilidades. Otro tema es, bueno, ¿quién está monitoreando? ¿Alguien está monitoreando? O sea, hoy las empresas tienen servicio de alarma, ¿no? Alguien monitorea la seguridad física, tenemos cámaras, pero ¿alguien mira algún aspecto de ciberseguridad de la empresa? ¿Alguien monitorea los logs? ¿Alguien monitorea los registros? ¿Alguien monitorea la dark web? ¿Alguien monitorea el antivirus, el antimalware? ¿Alguien está mirando eso o lo tenemos solamente como algo forense? Si lo estamos usando forense, obviamente lo estamos infrautilizando. Esto hay que mirarlo en tiempo real y ver, bueno, mira, acá está ocurriendo algo, acá hay vulnerabilidades críticas que alguien las está explotando y tenemos que trabajar de forma permanente en eso, ¿no? Entonces, bueno, esto es obviamente tener un SOC interno, el tener un servicio de monitoreo, alguien que esté mirando y diciéndome, estás regalado, trabajar en esto, que por acá te pueden ingresar o por acá te están ingresando en este momento, o mirá lo que encontré en la dark web. Eso lo hemos hecho con clientes ya, varios clientes que buscando en la dark web encontramos decenas, centenas de credenciales de clientes de la empresa que aparecieron en enero de este año, ¿no? Porque también otro tema que tenemos que asumir es que nuestros clientes no están en una buena situación de ciberseguridad, ni que hablar de las máquinas personales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un tema clave a trabajar, gestión de vulnerabilidades, monitoreo y otros temas más tradicionales, ¿no? Es decir, bueno, la gestión de acceso. ¿Qué política de usuarios, de credenciales tenemos en la empresa? ¿Qué política de contraseñas robustas tenemos en la empresa? Debemos asumir que las contraseñas no son suficientes. Debemos asumir que si queremos brindar un buen servicio y queremos proteger nuestra empresa, tenemos que forzar el segundo factor de autenticación en cualquier tipo de acceso remoto, en cualquier tipo de VPN, en cualquier tipo de portal transaccional. La contraseña no es suficiente. Ni que hablar si la contraseña puede ser 1, 2, 3, 4, no tenemos ninguna política, ningún control. Tenemos que trabajar fuertemente en eso, gestión de contraseñas, sumándole fuertemente medidas más robustas de autenticación, como obviamente un segundo factor robusto. Controlar desde dónde son las conexiones. ¿Por qué permito que alguien se conecte de forma remota desde Bielorrusia en la VPN de la empresa? El gerente general de vez en cuando va a Bielorrusia. Si va alguna vez en la vida, ese día se la activamos, pero en definitiva hoy podemos también reducir nuestra superficie de exposición restringiendo el acceso a nuestra infraestructura desde la Argentina, desde América Latina. No necesito que alguien de cualquier país del mundo se pueda conectar a nuestra web, a nuestro correo, a nuestra VPN. Y como decíamos, forzar el segundo factor de autenticación, asumir que los equipos personales pueden estar comprometidos. La gente en su casa no tiene un buen antivirus, la gente en su casa tiene máquinas obsoletas, la gente en su casa tiene problemas de ciberseguridad, por lo cual las credenciales que tenga guardadas en esa máquina tenemos que asumir que están vulneradas, por lo cual tenemos que trabajar en exigir segundo factor de autenticación en todo lo que podamos. Invertir obviamente en herramientas de anti-malware, de nuestra infraestructura, ¿no? Es decir, sé que todo tiene un costo, pero hay buenas soluciones que no son tan costosas. Hay, obviamente, que trabajar en gestión de vulnerabilidades. Yo tengo Windows 7 en la red metido en todos los equipos de la empresa, o a nivel de servers tengo servidores que ya no tienen soporte del fabricante. Bueno, obviamente que tengo problemas graves de ciberseguridad. También ahí pueden haber restricciones de presupuesto. Bueno, podemos trabajar de forma inteligente, viendo de segmentar la red, viendo de alguna manera congelar ciertos servidores, de alguna manera con ciertas herramientas que hay.
buscar caminos alternativos en estos temas. El tema de respaldos, decíamos, se nos va la vida en los respaldos, porque obviamente si no tenemos respaldos, ya la conversación cambió radicalmente. Capaz que puedo estar en el escenario de un chantaje para que los datos no se hagan públicos, pero es muy distinto el escenario de si yo realmente lo que necesito es recuperar los datos porque no los tengo, porque no tengo más empresa, ¿no? Es decir, entonces ahí hemos visto cada vez más escenarios que el ataque afectó la contingencia, afectó los respaldos. No hay alternativa. Tenemos que tener respaldos offline, fuera del escenario del ataque, que no puedan ser afectados por el mismo contexto que llevó a que se afectara producción, a prueba de ransomware, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que trabajar en eso, tenemos que probarlo, tenemos que ver de que efectivamente funcione bien el día que lo necesitamos, ¿no? Es decir, esto es un tema central. Y uno dice, bueno, ¿en qué tengo que invertir? Bueno, en esto claramente tengo que invertir, porque nada más va a importar si el ataque fue exitoso, ¿no? Y bueno, estos eran algunos de los principales conceptos que queríamos compartir a nivel de gestión y de controles más técnicos. De vuelta, la lista puede ser mucho más extensa, depende del contexto de cada empresa. Obviamente depende de los objetivos de la empresa, del rubro de la empresa, depende de los riesgos de cada empresa y depende de las obligaciones que cada empresa tenga. Pero esto creo que podemos decir que aplica a cualquiera, y que son controles clave. Si no tenemos alguna de estas cosas, y bueno, probablemente ninguna otra cosa va a importar mucho, porque vamos a estar bastante expuestos. Y bueno, esto era un poquito lo que queríamos compartir hoy, contándoles el escenario en el que estamos, de vuelta, diciéndoles que hay alternativas, hay soluciones, no desesperarnos, tenemos que ordenarnos, tenemos que ver, bueno, por dónde arrancamos, y que estamos a las órdenes, ¿no?